Quiero agradecer al Señor por esta bonita oportunidad que me da de poder compartir con ustedes esta serie de reflexiones basada en el libro de Santiago, el capítulo 1, el versículo 1 hasta el versículo 9. Antes de comenzar, quiero saludar a mis amigos, hermanos en la fe de la Iglesia Bolívar, a mis queridos estudiantes del Seminario Bíblico de la Unión Cristiana Evangélica, y a todos mis consiervos que me ven en Bolivia, y algunos familiares que tengo fuera de Bolivia. Que el Señor les bendiga y gracias por acompañarme en esta oportunidad. Quiero que usted me acompañe abriendo su Biblia en Santiago, el capítulo 1, los primeros 9 versículos. Recuerde que el tema para esta serie es ¿cómo enfrentamos las pruebas? Santiago capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 9. Permítame leer la palabra, por favor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hasta ahí por el momento. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿cómo enfrentamos las pruebas? Y a modo de introducción, en el versículo 1 encontramos tres enseñanzas claves en el verso 1. En primer lugar, encontramos la identificación del autor. El versículo comienza diciendo Santiago. Nos preguntamos, ¿cuál Santiago? Bueno, hay por lo menos 2 Santiagos conocidos. Uno es uno de los 12 apóstoles que fue martirizado bajo Herodes, según Hechos, el capítulo 12. Ese no fue el Santiago que escribió esta epístola. Y tenemos a Santiago, el medio hermano del Señor. Entonces, el que escribió esta carta, esta epístola, fue Santiago, el medio hermano del Señor. ¿Cómo se identifica? Mire, se identifica como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Vale decir, contextualizando, su currículum de Santiago no dijo, mire, yo soy magíster, yo soy doctor en teología. Él podría decir, yo soy el anciano de la iglesia de Jerusalén, soy el pastor de la iglesia de Jerusalén, soy el medio hermano del Señor Jesucristo, aquella persona que nació, creció con Jesús. No dijo nada de eso, se presenta, mire sus credenciales, dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La palabra siervo se puede traducir como esclavo. Es como Santiago le estuviera diciendo al Señor, yo soy tu esclavo, yo soy tu siervo, tú eres mi dueño, mi amo absoluto. Y la única actitud que yo debo tener hacia ti es de servirte y de obedecerte. Qué tremenda lección para nosotros los cristianos en este tiempo. ¿Para qué estamos como iglesia, como familias, como creyentes? Estamos para servir. Somos siervos del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga. Entonces, en primer lugar encontramos el autor, que es Santiago, se describe como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Número 2, ¿a quiénes se escribe Santiago? ¿Cuáles son los receptores, los lectores de esta carta? Bueno, dice el versículo 1, a las 12 tribus que están en la dispersión. Uno lee toda la carta de Santiago y va a notar una frase, hermanos amados, hermanos míos. Vale decir que Santiago está escribiendo a cristianos judíos del primer siglo que fueron expatriados, que estaban fuera de su nación, fuera de su tierra, fuera de su patria.
Y Santiago escribe con el propósito de animar, que continúen en la fe, que no tiren la toalla, como dicen. Entonces nos preguntamos nuevamente, hermanos y amigos, ¿cómo enfrentamos las pruebas? Y el autor de Santiago nos va a dar la respuesta en esta ocasión solo en el versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo enfrentamos las pruebas? Primera reflexión para esta tarde. Enfrentamos las pruebas teniendo gozo en el Señor. Gozo en el Señor. ¿Cómo empieza el versículo 1? Dice: hermanos míos. Qué interesante la forma de introducirse al versículo 2, Santiago. Lo llama hermanos. Quiere decir que se pone a la misma altura de los lectores, de los receptores. No dice yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy el líder de la iglesia. Dice hermanos míos. Y uno se hace la pregunta, ¿qué nos hace hermanos? Y podemos recordar lo que Pablo decía a los Efesios: tenemos una misma fe, un mismo amor, un mismo bautismo, un mismo Padre, un mismo Señor. Resulta que somos parte de una iglesia, somos un cuerpo, y aunque este cuerpo, por esta pandemia, no está reunido físicamente en un templo, pero está reunido en las casas. Está alabando al Señor, está adorando, está leyendo la Biblia, está intercediendo por familias que necesitan del consuelo del Señor. Ayer o antes de ayer estaba saliendo las noticias que en Italia murieron casi 1,000 personas, en un día, en 24 horas. ¿Cuántas de aquellas personas se fueron con el Señor? ¿Cuántas de aquellas personas escucharon del Evangelio? Que la iglesia lo tiene. Y ahora más que nunca, como decía Pablo a Timoteo, hay que predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Volvemos a la pregunta, hermanos, reflexiva. ¿Cómo enfrentamos las pruebas? Teniendo gozo en el Señor. Y el versículo 2 continúa diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo. Ahí está el primer imperativo que encontramos en el versículo 2. Tened por sumo gozo. ¿Cómo enfrentamos las pruebas? Teniendo gozo en el Señor. Y mire que el verbo está bien pensado. ¿En qué sentido? De que está en gerundio. Es una acción continua, vale decir, de todos los días. ¿Cuándo vamos a tener gozo? Bueno, hay que tener siempre, de manera constante, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, hasta que el Señor venga por su iglesia. Extraña forma de dirigirse de Santiago a las 12 tribus. Le dice que tengan gozo. ¿Cómo es posible tener gozo cuando están siendo perseguidos a causa de su fe en el Señor? ¿Cómo es posible tener gozo cuando no tienen hogares? ¿Cómo es posible tener gozo cuando no están en su tierra? ¿Cómo es posible tener gozo y estar en un lugar ajeno que no es el suyo? Bueno, ahí está el reto, mi querido amigo, mi querido hermano. Ahí está el reto de tener gozo en el Señor. La pregunta que debemos definir entonces, ¿qué es gozo? Y para responder a esta pregunta, primero debemos decir, ¿qué no es gozo? Gozo no es un estado de ánimo. Y alguien comparó el estado de ánimo como la ruleta rusa. Por un momento estamos arriba y otro momento estamos abajo. Estamos con dinero, contentos. Estamos sin dinero, no estamos contentos. Estamos sanos, contentos. Estamos enfermos, ya no estamos contentos. Se perdió la alegría. Entonces, gozo
no es alegría. Gozo no es un estado de ánimo. Gozo no es actuar de acuerdo a las circunstancias. ¿Qué es gozo? Gozo es tener la habilidad dada por el Espíritu Santo de soportar las pruebas. Escuche bien, soportar las pruebas, aguantar, resistir, sin quejarnos, sin querer tirar la toalla, sin decir, no, parece que la vida cristiana no había sido como me la pintaron, como me la describieron. Y es cierto, hermanos, la vida cristiana no es un color de rosa, ¿no? Tiene sus momentos como los que estamos viviendo. Nadie pensó, mire, que un solo virus pueda paralizar casi todo el mundo entero. Y como va a decir Santiago un poquito más adelante, la vida es como una neblina. Hoy está, mañana desaparece. Muchas personas han muerto. Y que el Señor como iglesia nos cuide, nos guarde, por supuesto, como bolivianos. Eso es gozo. Gozo es estar contento con la voluntad de Dios a pesar de que las circunstancias no están funcionando o no están yendo como lo habíamos planificado. Se me viene a la mente el ejemplo de Pablo y Silas cuando estaban en Filipos, la primera iglesia en la región de Macedonia, Europa. Llegaron a Filipos y dice que encontraron a Lidia, una vendedora de púrpura, después a una muchacha con un espíritu de adivinación. Fue liberada esta muchacha y causó un alboroto en la ciudad. A causa de eso, lo llevaron a Pablo y a Silas a la cárcel. Y dice la Biblia que fueron azotados. Y después de ser azotados, fueron encarcelados. Y no solamente eso, sino que fueron puestos al cepo, imagínense, con unas maderas en los pies que no podían moverse. Pero dice la Biblia, y esto es lo increíble, que Pablo y Silas a medianoche cantaban. Los presos podían escuchar a Pablo y a Silas cantando. No dice la Biblia que cantaban, pero estaban cantando al Señor. Las circunstancias no eran favorables, las circunstancias no eran buenas, pero ellos aprendieron a tener gozo, no en las circunstancias, sino gozo en el Señor. Así que, hermanos, eso es gozo. Y como iglesia, como familias, como creyentes, hoy más que nunca necesitamos ese gozo. ¿Qué es gozo? Estar contento con la voluntad del Señor. Gozo también es parte del fruto del Espíritu. Recuerda lo que dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Y alguien describió el fruto del Espíritu como un helado que tiene 9 sabores. Y el nombre del helado se llama amor, metafóricamente hablando. Y cuando hay amor, hay gozo. ¿Qué hace el fruto en un árbol? Bueno, adorna. ¿Qué hace el fruto en la vida del creyente, en la vida de la iglesia? Adorna nuestra salvación. Recuerde que somos salvos por fe. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Y esas obras tienen que ver también con gozo, una actitud de contentamiento con la voluntad del Señor, a pesar de que mis circunstancias, a pesar de que nuestras circunstancias no son buenas. Eso es gozo. Gozo es tener también el Espíritu Santo y gozo es convicción. Hebreos capítulo 12, versículo 2. El autor de Hebreos describe al Señor Jesús en una cruz, imagínense, en una cruz. Y dice que sufrió en aquella cruz, por supuesto por nuestros pecados, y menospreció el oprobio, la vergüenza. Y dice que él tuvo gozo porque su gozo no estaba en las circunstancias, su gozo estaba en el Señor, en Dios el Padre. Eso es tener gozo. ¿Y cómo estaba Jesús en una cruz? Por lo tanto, vuelve la pregunta, ¿es posible tener gozo cuando mis circunstancias
no son buenas cuando estoy enfermo, cuando estoy en casa ahora, que probablemente he planificado muchas cosas que no se van a cumplir. Pero mire, Dios tiene su propósito. Una de las cosas, una de las lecciones que podemos ver en este contexto que estamos viviendo, por ejemplo, usted si vive en Cochabamba puede ver los cerros y puede ver el azul del cielo, cosa que antes no se veía, porque resulta que Cochabamba es una de las ciudades más contaminadas de Bolivia. Se está limpiando el cielo y eso es algo que agrada al Señor. En China, donde comenzó este virus, muchas personas han conocido al Señor y ellas pueden tener gozo porque aceptaron al Señor Jesucristo. Eso es gozo. Vuelve la pregunta de esta reflexión: ¿cómo enfrentamos las pruebas? La respuesta es teniendo gozo en el Señor. Esta es la primera lección de esta reflexión, hermanos, la parte de esta serie de meditaciones. Dios mediante, vamos a continuar el día jueves, el próximo domingo también a las 7 de la noche y el subsiguiente jueves, que son 4 series tituladas ¿Cómo enfrentamos las pruebas? Permítame orar por sus familias, permítame orar por usted, que es mi amigo, que se encuentra detrás de la pantalla. Oremos. Dios amado, te damos muchas gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía. Tú has permitido esta pandemia para que tu iglesia pueda seguir predicando el Evangelio, como decía Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Y es nuestra responsabilidad como maestros, como pastores, continuar enseñando tu palabra a tu pueblo, a tu iglesia. Tal vez algunos están con dudas, otros están entrando en pánico, otros con temor, otros actuando con mucha convicción. Y queremos orar por todos ellos, por todas las familias de la iglesia aquí en Bolivia, para que tú nos puedas fortalecer, para que tú nos puedas dar sabiduría, que va a ser otro tema que se va a meditar en las siguientes reflexiones, para tomar buenas decisiones. Gracias porque tú eres nuestro ejemplo de gozo. A ti te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, hermanos. Nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves con la segunda parte de la serie ¿Cómo enfrentamos las pruebas? Dios les bendiga.